Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimos los que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida. Por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Policiales. Declara un testigo clave que presenció cuando Lucas González fue interceptado por policías de la ciudad. Será a las 9 en el marco de una nueva audiencia en el juicio que se le sigue a 14 efectivos de esa fuerza por el crimen y su posterior encubrimiento del joven de 17 años. Durante la instrucción de la causa, este testigo dijo que vio la interceptación de los agentes sobre el vehículo en el que viajaban Lucas y sus amigos desde unos 60 o 70 metros, donde 3 personas, que luego supo eran policías, se bajaron de un auto con chalecos negros sin ningún tipo de identificación, lo que lo hizo pensar que se trataba de ladrones. Además, el hombre aportó una filmación a los fiscales de aquel entonces, Leonel Gómez Barbela y Andrés Heim, la cual fue realizada con su propio celular 20 minutos después de escuchar los disparos, cuando se acercó a la escena y vio a 2 de los amigos de Lucas detenidos y a los policías alrededor. Política. Cristina volvió a convocar para marchar el 25 de mayo. La vicepresidenta lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter. A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, imitemos el ejemplo. El jueves los espero a todos y a todas en la Plaza de Mayo, tuiteó Cristina Fernández. Fútbol. Gimnasia recibe en La Plata a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El partido válido por la cuarta fecha del Grupo G se jugará desde las 19 en el estadio Juan Carmelo Cerrillo de Gimnasia. Será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte y televisado por ESPN. El Lobo se ubica en el último lugar de su zona sin unidades, luego de 3 derrotas seguidas, la última por 2-0 ante Goiás de Brasil en La Plata. Más información en telam.com.ar. En Caput pasan cosas. Andrés, el Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietragana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice, basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas. Radio Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Y ahí suena, aquí, allá y en todas partes suena, porque empieza Mundo en Clave. Como todos los martes a las 10 de la mañana, bienvenidas, bienvenidos a este Mundo en Clave aquí en Radio Caput,
más tarde, a las 4 de la tarde, en el 90.7, en la radio pública de Marcos Paz, a las 16. Y mañana, por si ya lo escuchan acá, repasan a la tarde en la radio pública de Marcos Paz y ya lo recitan de memoria mañana a las 8 de la noche en la FM 97.5 RPD Radio de Oberá en Misiones, ¿no? Miércoles a las 20. Así que Mundo en Clave se expande, está en más lugares, no se queda aquí, se va para el mundo. Y siempre, mirá, en los controles, ¿quién va a estar? Ahí, de aquí al mundo, Lali Grumeli. Y ya la quieren contratar en cada país donde vamos, la quieren contratar como... Y Larry Levy, el que estaba hablando recién. ¿Cómo te va, Larry? Bien, escuchando Luquelele como siempre. Claro, ahí está. Y bueno, hoy con un país muy curioso, ¿no? Con un país atractivo, con un país que siempre llama la atención, siempre sorprende, tiene determinadas místicas, tiene ese ángel o esa cosa que a la distancia se la ve y uno dice, bueno, ¿y será así? Bueno, vamos a meternos en un país que a mí me gusta entrar aquí. Vamos a hacerlo también con alguna entrevista, pero vamos con un poquito de música que seguramente es muy probable que no dé ninguna pista de qué país se trata. First, get it by spinning bird kicks, married to Chun-Li. Holy Trinity. Money, power, respect, super dope, get everything. Nante, omoe, egat's grind. Hataraku, asahiru ban. Next place, shinya ni deban. Nayami mo asari mo zenbu. Hikari ni kaeten sere. Bueno, ¿y qué es esto? Y es raro, es raro. ¿En qué hablan? Bueno, vamos a contarlo, porque, bueno, es un hip hop, ¿será de Kioto o de Tokio? Esto es Japón, ¿no? Bueno, un país... Te has especializado en hip hop de todo el mundo. Es muy interesante escucharlo y es muy interesante también verlo, porque en las búsquedas que haces en YouTube ves que hay es donde más notas la similitud, ¿no? A través del idioma, lógicamente, porque no entendemos nada, pero algunas vienen con las traducciones y aunque no tengan traducciones, es más que evidente determinadas imágenes. ¿Es protesta el hip hop? ¿Es decir, la letra? Mirá, en muchísimos casos sí, en muchísimos casos digamos, sí. Es el reclamo urbano, ¿no? Es un reclamo urbano, es rebelión, es frecuente que haya armas, es frecuente que aparezcan esas caras de malos, pero a la vez, en general, es muy frecuente que haya un gran despliegue de imágenes, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, en este contexto, y antes que Larry diga unas palabras centrales, digamos, que son un poco la presentación, ¿no? del programa, la presentación de por dónde va a ir el programa, justamente, quiero agradecer a la gente del Jardín Japonés. Y también a Andrés Asato, que es un colega que ha trabajado muchos años en La Nación y en otros medios de origen japonés, que también... ha escrito un libro sobre los desaparecidos japoneses en la época de la dictadura. Es interesante. Mira qué interesante. Sí, es un libro de referencia, ¿sí? Bueno, te cuento que el Jardín Japonés, que es administrado por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, se autofinancia con los ingresos de las entradas. Yo hace tiempo que no voy, pero es hermoso pasear por ahí. Hay un gran respeto y, como ellos dicen en sus mismas presentaciones, hablan del respeto por el pueblo argentino y cómo le dedican al pueblo argentino difundiendo las bondades de la cultura del Japón, ¿no? Y apoyando a quienes comparten y practican
las diversas, muy diversas artes japonesas, artísticas, ¿no? Y también a los aficionados. Después también el compromiso con Japón para cuidar la imagen de la colectividad y con los visitantes, brindando más y mejores servicios, ¿no? Que sientan satisfacción y comodidad y las ganas de volver siempre. Y ya con esto termino. Entre las ganas de volver siempre, justamente el Jardín Japonés fue uno de los primeros lugares turísticos en la Argentina que recibió la distinción en gestión ambiental y calidad turística en accesibilidad. Esto fue en el año 2016 y fue por contar con ascensor, con sanitarios accesibles, con rampas asistidas además, con mapas en braille, ¿no? Y esto tuvo que ver con un trabajo que realizaron conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la Secretaría de Turismo de la Nación y con otros organismos. Es hermoso el lugar, ¿no? Es armonioso. Es armonioso y tienen unos tés riquísimos, además de otras cosas, pero los tecitos que tienen ahí con distintos sabores son exquisitos. Pero volvamos ya, después vamos a hablar de gastronomía, de otras cosas, sí. Pero mientras tanto vamos a las palabras de Larry Levy, que nos sumerge de alguna manera en el tema que vamos a abordar hoy. Los analistas de política internacional difieren sobre la mirada de la situación que estamos transitando a nivel mundial en torno a las relaciones internacionales, los conflictos económicos, los conflictos bélicos, las relaciones sociales, las transacciones financieras, en fin, en todo aquello en lo que se relacionan los pueblos, los países, los bloques y desde ya la presión que ejercen los grupos hegemónicos. Es difícil establecer los parámetros de la observación. Lo que resulta claro es que hoy atravesamos las dificultades de lo que suelen llamar crisis civilizatoria. Es decir, quienes hasta ahora han impuesto sus parámetros económicos, culturales, sociales, etc., están dejando de ser los que dictan el mandato dominante. Pero aún no sabemos si lo que sigue va a estar en manos de otro hegemón, de otro dominante, distinto, o ese cúmulo de improntas, de sellos, que hasta hoy eran del dominio de una cultura, digo, si es que el reparto posiblemente sea multipolar a partir de ahora. Es decir, la posibilidad de compartir imágenes múltiples de organización social que borre las desigualdades o por lo menos las equilibre un tanto más de lo que hoy existe. Lo que resulta claro es el color intenso y oscuro de estos tiempos. Y aunque se vean parecidos o similares a los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, y la base de los conflictos sean parecidos, las condiciones objetivas son diferentes, y el sustento material es desconocido en un análisis dialéctico. Hoy vamos a hablar de un país algo diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque Japón es una cultura milenaria, extraña a los ojos de Occidente, en la que conviven, por ejemplo, la amorosidad, la solemnidad y la disciplina, y que desde el siglo XIX y en tono de gran imperio, desafió a la inmensa China y a la aguerrida Rusia, un camino que terminó junto al final de la Segunda Guerra Mundial. Bien, interesante estas palabras. Y no quise incluir un tema más que tiene que ver un poco con la propaganda, que es la mafia japonesa, ¿sí? Que no está exenta de incluirse en ese paquete que raro, extraño a los ojos nuestros, que implica Japón. Y otro tema del que también vamos a hablar después, en la segunda parte del programa, que tiene que ver con la tradicional honestidad, con esta característica de la que siempre se habla del pueblo japonés, que es la honradez. Pero lo dejamos para después, porque ayer tuvimos la ocasión de conversar con un antropólogo, es argentino, de origen japonés, hace 40 años, a los 20 aproximadamente, se fue a vivir a Japón, hace 40 años que vive allá,
es profesor también de castellano, dicta clases de castellano en las universidades. Y bueno, estuvimos conversando sobre estos temas, sobre geopolítica, sobre la realidad japonesa. Se llama Marcelo Higa y con él charlamos estas cosas. Marcelo Higa, muchas gracias por atendernos aquí en Buenos Aires. Estamos Hugo Gulman y Larry Levy. ¿Cómo andás? Buenas noches para acá, buenos días para ustedes. Bueno, antes que nada, justo en estos días se realizó la cumbre del G7, en la que se comprometieron a endurecer algunas medidas contra Rusia. ¿Esto favorece a Japón o Japón se ve arrastrado a tener que aceptar determinadas cuestiones del G7? Mira, no sé si se ve arrastrado. Lo que a mí me parece de escuchar así los noticieros y leer en los diarios es que ya está muy clara la postura del mundo frente a este conflicto de Occidente, digamos, ¿no? O sea, el mundo ya tiende a dividirse entre el G7, Rusia y China. Esa es la dicotomía básica, me parece. Y Japón está ahí, del lado de Occidente. Vos decís que Japón continúa y va a continuar su alianza con Estados Unidos tan fuerte como la que tiene desde, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y las últimas conversaciones tienden a, no sé si a reforzar esa alianza, pero sí a aumentar ¿cómo decirte? La presencia militar japonesa en el mundo, ¿no? O sea, hasta ahora era una posición un poco de autodefensa, básicamente, y ahora me parece que está creciendo, ¿no? La presencia militar. Ajá. Vamos a hablar concretamente de lo que plantea Japón en última instancia como su hipótesis de conflicto. En principio China como elemento profundamente, digamos, adverso, y Norcorea, Corea del Norte, ¿sí? ¿Vos pensás que Japón va a tener una participación activa en esa alianza con Estados Unidos y la autodefensa? No soy un especialista en el tema, entonces solamente lo que te puedo dar es una impresión. En principio, los términos están dados en que Japón está bajo la órbita protectora de Estados Unidos, ¿no? O sea, en principio Estados Unidos es el que defiende la zona, pero bueno, desde hace ya décadas que Estados Unidos le viene exigiendo una participación mayor a Japón en la defensa de esta zona, y los presupuestos van aumentando en esa dirección. Ahora, ¿cuál es el rol que le cabe a Japón? Y bueno, no te podría decir en dos palabras cuál es el rol. Solamente decirte que, bueno, que hay una alianza muy fuerte y reconocida. Que no compromete el vínculo con China. Es como decirte, económicamente hay ya una interconexión tan grande que es casi imposible pensar en un conflicto mayor, pero políticamente sigue siendo el adversario. Entonces, como que está en la diplomacia en ajustar esos términos, ¿no? Si por un lado económicamente no podés alejarte de la relación con China, sí, políticamente se presenta, especialmente a partir de quizás de la dirección que toma Estados Unidos respecto a China. Ahora, lo que leía en estos últimos días es algo muy interesante, es que no sé cómo se expresa en castellano, pero lo que le dicen es decoupling, que era hasta ahora la actitud del mundo occidental respecto a China era alejarse, separarse de China, ¿no? Es lo que le decían el desacoplamiento. Esta vez se habla de de-risking, que lo que significaría es algo como bajar los riesgos, pero ya no es alejarse. Y eso parece que es importante en lo que se resolvió en estos días, ¿no? Es más, en relación al vínculo con Argentina, entre Japón y Argentina, quería consultarte,
porque pensaba, culturalmente, históricamente hay un vínculo estrecho, donde, no sé, hay una gran comunidad japonesa en Argentina, hay muchas personas de origen japonés que vuelven a Japón también, porque yo sé de varios, o que en algún momento lo hacen, y después, en lo que tiene que ver con la cultura, musicalmente, lo instalado que está el folclore argentino, el tango argentino, ese intercambio es muy grande. ¿Eso se traduce también en negocios entre Argentina y Japón? ¿Hay vínculos más estrechos a ese nivel? Y me parece que no, que la relación de Japón con Sudamérica pasa más por el Pacífico en términos de negocios, ¿no? Es México, Perú y Chile. Hay mucho, sí, para decirte una trivialidad, hay mucho vino chileno, por ejemplo. Claro, Entonces, por cada 10 vinos chilenos son 2 o 3 argentinos. Y hay mucha comida fusión en Perú, por ejemplo, o en Chile. Sí, la comida fusión que nos llega a nosotros en Buenos Aires, lo que le llaman la comida Nikkei peruana, es la más rica de Sudamérica, indudablemente, y es porque es una mezcla de sabores andinos, chinos, japoneses. Sí, la influencia pasa por ahí, mucha influencia pasa por ahí. Argentina llega menos, aunque la relación es, como vos decís, es muy grande. Y eso es algo que sería interesante remarcar, ¿no? Que hay un vínculo muy grande de hace más de 100 años con Argentina, y es curioso, ¿no? Que recién ahora, estos últimos años, se está alentando un poco más esa diplomacia, digamos, civil, que sería la diplomacia de los descendientes de inmigrantes. Hasta ahora no había mucho de eso, pero hace algunos años que se está dando un poco un aliento mayor a ese tipo de relaciones culturales. Marcelo, en el ámbito de la economía, ¿cómo está Japón? Digamos que tecnológicamente hasta hace poco era una potencia, y tengo la mirada puesta, y me parece que ha descendido un poco digamos, el intercambio comercial de Japón con el resto del mundo, quizá por los costos, quizá por la tecnología y por el avance de China en el ámbito de la tecnología, ¿no? Sí, algunas cosas, te diría más que nada para pensar que definiciones, ¿no? Algunas cosas que para nosotros son imposibles de entender. Japón sufre la deflación, o sea, Japón sufre porque no hay inflación. Al no haber inflación, no aumentan los sueldos. Y al no aumentar los sueldos, no aumenta la capacidad de consumo de la gente. Ajá. Entonces está en una cosa que para nosotros en Argentina es imposible de entender. Eso por un lado. Y la otra cosa es, por ejemplo, es que Japón en estos momentos está muy barato para el turismo, porque al no haber inflación y al haber inflación en el resto del mundo, resulta muy barato venir a pasear a Japón para el turista en general, ¿no? Te sumo algo en todo esto, y es como un complemento a lo que te consultaba Larry, porque pensaba, vos hace 40 años que vivís allá, o sea que habrás vivido toda esa etapa que se llamó la globalización, que en este momento está, de alguna manera, a partir de la asunción de Trump, está volviendo, está pegando un retroceso, ¿no? a la producción en cada país. Y a mí me da la impresión, visto muy de lejos y sin ser un experto, que Japón lo sufrió de alguna manera, sufrió el tema de la globalización porque tenía toda su capacidad industrial dentro de su territorio, y cuando empezó a producir en otros lugares, no sé si no le resultó contraproducente, no sé si está la visión esta allí o si al contrario, fue una expansión y generó más trabajo. Y mirá, es como decís, yo viví la globalización, o sea, pasé de vivir en un país donde todo era made in Japan a un país donde todo es importado de algún lugar, ¿no? Que es muy difícil conseguir un producto hecho en Japón.
Y ahora hay un proceso de regreso también de algunas fábricas. No es que solamente se fueron, pero lo que se llama la reestructuración afectó mucho los puestos locales. Pero algunos puntos específicos, algunas industrias específicas mantuvieron la tecnología y mantuvieron la producción en el país. ¿Cómo afectó? Pasa es que ese proceso económico también tenés que juntarlo con el proceso demográfico. Por ejemplo, en Japón hay un descenso muy grande de la gente joven. Entonces, tampoco es como para decir que sobra la mano de obra. Entonces, claro, tienen que importar de algún modo trabajadores, pero no se pueden abrir definitivamente a la inmigración. Entonces hay como un malabarismo muy extraño de traer gente para que trabaje, pero que no sean trabajadores, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el futuro político? Nosotros generalmente no tratamos la coyuntura en este programa, pero dado que Japón es un poco inexpugnable, ¿no? ¿Cómo están las fuerzas políticas? ¿Izquierda, derecha, centro? ¿Hay un ascenso de la derecha como en todo el mundo? ¿Cómo lo mirás vos? Con la mirada también argentina, a pesar de que hace 40 años que estás allá. Bueno, yo no tengo la ciudadanía, entonces no voto. El partido que está en el gobierno ahora está más o menos estable, está subiendo un poquito el apoyo, había bajado, pero ahora con esto del G7 y eso como que subió, tiene una base sólida, es un gobierno conservador, obviamente. Y lo que pasa es que resulta difícil hablar de política japonesa en poco tiempo para argentinos, porque desde nuestra forma de ver las cosas se hace difícil entender la política. Yo, haciendo una exageración, te diría que el gobierno conservador actual es una suerte de peronismo, ¿no? Pero no por lo popular, sino porque abarca todo tipo de fuerzas. Y lo que sería más, ¿cómo decirte? Renovador, transformador, qué sé yo, es la oposición, que es mínima en este momento, ¿no? Es muy, muy, muy pequeña. Pero es una exageración, decís, no hay desocupación entonces en Japón, tal cual como lo describís. En Japón casi no hay desocupación. No hay inflación, no hay desocupación, es decir, no hay los males que tiene Occidente por lo general. Claro. Pero son males en Japón por esto que te digo, como que no aumenta. Lo descoloca y lo pone fuera del mercado en muchos casos, de algún modo, ¿no? Hay emigración, hay rotación de trabajo, hay cambios, la gente cambia de trabajo o una vez que obtiene su trabajo prefiere quedarse en forma estable. No, eso ya cambió, ¿no? Lo que sostuvo el crecimiento de Japón en la posguerra ya hace 20, 30 años que está cambiando. Eso que se hablaba de sindicato único, trabajo de por vida, de sindicato por empresas, ¿no? Sí. Está cambiando. El trabajo de por vida ya casi está aumentando mucho lo que se llaman, lo que serían, no sé cómo expresarlo. Hay trabajos de larga duración y trabajos de corta duración, ¿no? Y está aumentando la proporción de los trabajos por contratos cortos. Bien. Y bueno, eso habla de, por un lado, el punto positivo es la rotación y el punto negativo es la inestabilidad, ¿no? Sí. Y quizá la menos formación, porque se supone que un trabajo con más formación va a ser más estable, va a durar más tiempo, ¿no? Si tenés más formación, te contratan de una empresa más grande, lo planifican. Sí, eso sobre todo en la parte, digamos, más elemental del trabajo, ¿no? Vos, por ejemplo, ayer tuve que ir al aeropuerto para a despedir a un amigo.
y está todo, está muy robotizado, ¿no? Hay muchos robots que te hacen el trámite del check-in y tuvimos un problema y tuvimos que consultar a un mostrador, digamos, a la antigua. Y ahí te das cuenta, ¿no? La diferencia de formación que había, los detalles que antes se mantenían como obvios y naturales, a mí me daba la impresión de que esta gente no está formada como antes, ¿no? Como que se ve que hay una precarización, ¿no? En algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores sí se ve una cierta precarización por esto, digamos, de la mayor movilidad. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto, fue buenísima la descripción de lo que está pasando allá y cómo está viviendo la sociedad japonesa. Volveremos a contactarte en otro momento. Un gusto. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput. Corrientes Capital, Córdoba Capital, de la ciudad de Buenos Aires, de Salta Capital, de Santa Fe, de Tolosa, tu pueblo en La Plata. Pasan cosas. Cristina, ¿sabés que sos como las canciones que nos apropiamos cuando nos tocan hondo? Nos escribiste y tengo esa carta que nos mandaste como la mejor herencia para mis nietos. La única manera para reflotar nuestra patria es Cristina presidente. Sos nuestra única esperanza de que puedes sacar al país adelante. Radio Caput. Te banco a full, Cristina. Esas cosas. Chamigo te cuenta. Pablo Basel en vivo desde Goya Corrientes. Chamigo te cuenta. Los martes a las 15 en Caput. En Caput. ¿De Quequén? Jorge Patricio. De acá de Suipacha, provincia de Buenos Aires. De Ingeniero Jacobasi, Río Negro. De Aldo Bonzi. Pasan cosas. Le mandamos todo nuestro amor y nuestro apoyo para que sea nuestra candidata a presidenta. Vamos, Cristina, que arrugan. Los años que estuviste fueron los mejores de nuestra vida, donde pudimos vacacionar, salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias, gracias, gracias. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput. Pasan cosas. Padre Paco. Saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que Néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos de nuestra patria. Una más y no jodemos más. Carlos Rosansky. Perfectamente Cristina podría ser candidata y también considero que si fuera candidata sería presidenta. Ofelia Fernández. Es muy interesante como Cristina no se para desde la nostalgia, sino que asume que hay un mundo nuevo, ¿no? Y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo, porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación, sino todo lo contrario. Radio Caput. Y cuando semejante figura no te dice que no, te está diciendo que sí. Una más y no jodemos más. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput.
¿Te gusta? ¿Te gusta esta? Sí, Lali. Larry, ¿a vos? Sí, es interesante escuchar ritmos que uno conoce en diferentes idiomas, los recursos musicales que usan, los arreglos musicales son interesantes. Y si lo escuchás, ¿te parece situado en otro lugar? ¿No te parece situado en Japón, no? La imaginación de uno, no, yo sabes que cuando hablamos antes del programa también te decía, los lugares de la periferia de Tokio uno imagina. Lo imagina porque lo ve en las series, en las películas, Claro, ¿viste? claro. Habla de la mafia japonesa, la dureza de la mafia japonesa, y los alrededores, las periferias de la ciudad, los bajos fondos de Tokio. Es una imaginación, evidentemente, Sí. no es el uso. Esto es mucho más tranquilo, esto Claro. es una música más sosegada, ¿no? Ujú. Bueno, Larry, ¿qué decís de la entrevista con Marcelo Higa? Me pareció muy interesante la descripción. Voy ¿no? a hacer una infidencia, espero que no se enoje él, pero no usa teléfono, por ejemplo. No usa teléfono. sí, sí. Estamos hablando de teléfono celular, usar, ¿sí? Y en Japón. Sí, y en Japón, que es los capos de tecnología. Nos comunicamos por Zoom, hicimos la grabación de la entrevista por Zoom, fue muy interesante, maneja muy bien la computadora, pero no usa teléfono y dice que vive tranquilo. Supongo que muchos japoneses no harán uso de la gran tecnología, ¿no? Y me parece que la mirada, la tranquilidad con la que nos habló, la tranquilidad con la que hablamos con Andrés Asato en su momento para poder conectarnos con Marcelo, y es un pueblo diferente. Es un pueblo diferente, Un pueblo sí, diferente, sí. Esconde cosas que quizás sean difíciles de entender para nosotros. Y que en el lugar donde está situado no es sencillo, ¿no? Porque está... Bueno, ahí está la importancia de Japón y lo que nosotros como analistas de geopolítica intentamos expresar, ¿no? Llegó a tener el cuarto ejército, el segundo en algún momento, el segundo ejército más importante del mundo. Creo que hoy es el cuarto. Sí, lo que pasa que hay una concepción bélica diferente a la que uno está acostumbrado porque tiene el amparo de Estados Unidos, tiene la protección de Estados Unidos y una cantidad increíble de bases militares norteamericanas, estadounidenses en la zona, ¿no? Vos ponete a pensar que es un conjunto de islas que está frente a Asia, que es la hipótesis de conflicto más grande que tiene Estados Unidos, ¿no? Con Asia, con China específicamente y con Rusia. Entonces, evidentemente, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó domesticada. Y son casi 6.000 islas, de las cuales creo que es una con la que tiene un conflicto con China. También. Hay una con China y una con Rusia, con los dos, y desde el punto de vista geopolítico también con Taiwán hay alguna especie de acercamiento y conflicto. Sin embargo, el único ejemplo de hipótesis digamos, bélico que es con China es con quien la sociedad comercial es más notoria. Me parece curioso, pero bueno, es la política de China. Es decir, algún día vamos a tener que tocar el tema chino porque en profundidad. Porque algunos días posiblemente, ¿no? Varios programas tendremos Claro. que dedicarle a China, pero bueno, evidentemente la conquista de China no es por la fuerza, ¿sí? Es por la economía. ¿Te parece, Larry, que vayamos a recorrer un poquito el resto del mundo? Pasamos de Japón, recorremos un poquito, volamos y volvemos en un ratito nomás. Enseguida, un par de minutos y estamos de vuelta en Japón. Bueno, entonces nos vamos. No, pero mira, no nos tenemos que ir de Japón. Porque bueno. la primera noticia internacional está situada en Japón. El presidente brasileño Lula da Silva criticó al Fondo Monetario en su discurso en la cumbre del G7 en Japón y aseguró que la deuda destroza a la Argentina. El mandatario explicó que el fondo no tiene en cuenta las consecuencias sociales de los ajustes económicos que exige a los países deudores. Lula fue el único latinoamericano invitado por el G7. Se refirió a la Argentina haciendo referencia a la orden que dio su gabinete de recibir este mes en Brasilia al presidente argentino Alberto Fernández con el compromiso de interceder ante el Fondo Monetario. En Egipto, un tribunal condenó ayer a pena de muerte al ex líder del grupo islámico Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, y a otros 7 destacados dirigentes integristas. En un comunicado, el Tribunal Penal de Emergencia de Seguridad del Estado decidió remitir a 8 líderes de la hermandad
al Gran Mufti, la máxima autoridad religiosa del país, para que exprese su opinión legal sobre la pena de muerte y cuyos edictos no son vinculantes. Aclaremos que ese Badía no tiene nada que ver con Alberto Badía. El presidente Xi Jinping, presidente chino, inauguró la primera cumbre entre China y 5 repúblicas ex-soviéticas de Asia Central. El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Jiang, provincia de Shaanxi, antigua capital imperial y cabecera de la milenaria Ruta de la Seda. El mandatario chino anunció asistencia financiera en yuanes por más de 3.700 millones de dólares y prometió fortalecer la cooperación entre los miembros en temas de industria, inversión y mejora de conectividad. También se acordó institucionalizar el foro y un próximo encuentro en Kazajistán en 2025. La próxima viene de Grecia. Kyriakos Mitsotakis, primer ministro saliente, cuyo partido de derecha, Nueva Democracia, ganó el domingo ampliamente las elecciones legislativas, propuso ayer nuevos comicios para intentar gobernar con mayoría absoluta. Mitsotakis dijo durante una reunión con la presidenta de la República que quiere organizar nuevas elecciones posiblemente para el 25 de junio, y declaró que no había manera de formar nuevo gobierno bajo el actual Congreso. Fuentes extraoficiales informaron que el portaaviones estadounidense Gerald Ford se desplaza hacia el mar Báltico. Se presume una posible participación en los ejercicios militares Baltops y en los de Air Defense, que comenzarán el 4 y el 11 de junio respectivamente. Hasta el momento no se pudo confirmar de manera fehaciente la presencia del portaaviones. A pesar de que tradicionalmente se considera que el mar Báltico no es zona de agua de influencia y adecuada para el uso de la flota de portaaviones, la presencia del Gerald Ford, para algunos analistas, podría tratarse de otra provocación cerca de fronteras rusas. Irlanda, el partido nacionalista Sinn Féin obtuvo la mayoría de escaños en las elecciones locales de Irlanda del Norte, según un recuento publicado ayer. Los electores votaron el jueves pasado para elegir nuevos consejos vocales. Más de 1.400.000 personas se registraron para votar, con una participación del 54%. En total, los candidatos compitieron por 462 escaños en 11 consejos locales. Con el escrutinio final, Sinn Féin aseguró 144 escaños, el Partido Unionista Democrático obtuvo 122 y el Partido Alianza quedó en tercer lugar. Y el último punto de esta escala, de la última escala de este viaje, es en Georgia, pero no en Georgia, Estados Unidos, sino en la Georgia soviética o ex-soviética. La principal aerolínea de Georgia declaró a la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, persona no grata a bordo, luego de que instara a los conciudadanos a boicotear esa compañía tras la reanudación de vuelos a Rusia, acordada en mayo entre ambos países, dando de baja el régimen de visados. El 19 de mayo, tras una pausa de 4 años, un avión de la aerolínea rusa Azimut aterrizó en Tiflis, la capital georgiana. La agencia de aviación civil local autorizó a Georgia Airways a realizar los vuelos a Moscú 7 veces a la semana a partir del 20 de mayo. Bien, y seguimos un poco recorriendo, volviendo a Japón, y ahí si hablamos de recorrer Japón, ¿qué lugares podrías visitar, no? Es esto de que parece un destino lejano, no es impedimento para que se haya convertido en un lugar turístico muy codiciado. Y en términos absolutos es muy barato hoy. Hoy es barato cuando en algún momento fue uno de los lugares más caros del mundo, más caro que París, inclusive, ¿no? Y además porque uno podría pensar, bueno, recorrer Kioto, recorrer Tokio, recorrer el monte Fuji, ciertos lugares que son de atractivo tradicional, pero hay algunos santuarios que, según dicen los que conocen, son hermosos, o una isla muy, muy curiosa que se llama Miyajima, a la que se puede llegar
solamente navegando, ¿no? Desde Hiroshima se toma un ferry que te deja en ese lugar en un ratito nada más, es muy cerca de Hiroshima y tiene una particularidad muy interesante, muy atractiva, muy seductora, da ganas de ir. Tiene que ver con el santuario que está construido sobre el mar, con lo cual cuando el nivel del agua es bajo, podés llegar caminando hasta el santuario y desde allí, bueno, obviamente vas caminando desde la orilla y aprecias toda la inmensidad. Pero cuando la marea es alta, la sensación, no podés llegar, pero la sensación es que parece estar flotando. ¿Algunos datos duros? Vamos. Dale, vamos. 126 millones de habitantes es el cálculo al 2021 de acuerdo a las estadísticas. El gobierno es una monarquía constitucional, hay un emperador, pero el sistema es parlamentario. El emperador es una especie de símbolo, ¿no? Más que gobernante, es un símbolo de la cultura japonesa, mientras que el que sí manda en política es el primer ministro. La moneda oficial de Japón es el yen. Dos religiones son las dominantes, el budismo y el sintoísmo, y un dato muy interesante. El ingreso per cápita. El ingreso per cápita habla de casi $43.000 por habitante. Más o menos esto se calculó en el 2020. Nosotros, Argentina, en el 2020, un ingreso per cápita de casi 20.000, es decir, menos de la mitad. ¿Sí? El Producto Bruto de Japón, de acuerdo a lo que establece el Fondo Monetario como parámetro en el 2021, ascendía a $5.000 millones, más de 10 veces la Argentina. ¿Sí? Es la tercera economía más grande del mundo, por lo menos lo era hasta hace muy poco, después de Estados Unidos y China. Creo que hasta el momento, en 2 años, no ha cambiado la situación y sigue siéndolo. Bueno, líder en electrónica, ¿sí? Al que hablábamos con nuestro entrevistado, con Marcelo Higa hoy, que ha disminuido el consumo interno. Ahora lo voy a explicar en 2 palabras, lo más rápido que pueda. Es uno de los exportadores más grandes del mundo, pero tiene una terrible dependencia con recursos naturales que no tiene y con la energía. Debe importar energía para producir y tener ese saldo exportador tan importante, ese Producto Bruto. Los principales socios comerciales de Japón son Estados Unidos, por supuesto, China, Corea del Sur, Taiwán y varios países de la Unión Europea. Curiosamente, y lo marcaba Marcelo Higa, que me pareció sumamente interesante, hay un mercado laboral que falta, es decir, falta mano de obra. ¿Sí? Pero hay también una deflación, no hay inflación, ¿sí? Y eso produce que no haya mercado interno. Hay que estimular el mercado interno y les está costando mucho, porque también el producto que exporta también se encareció hacia el exterior. Hoy, si vos, las grandes marcas japonesas, por ahí los autos sí, pero otros productos electrónicos, por ejemplo, un televisor, si vos vas a buscar ahora en Argentina un televisor Sony, no vas a encontrar. Sí, lo encontrás, pero no japonés. Cuando ves atrás, no dice más Made in Japón, como veíamos los Toshiba, como veíamos todas las marcas. Pero la marca no la vas a encontrar tampoco porque los estándares de calidad también son exigentes, aunque sean chinos. Claro, aunque se fabriquen en China. Pero no vas a encontrar porque el costo es muy alto y no se vende. ¿Sí? Claro, no, pero lo que yo decía era otra cosa, que muchas de las fábricas que estaban originalmente, históricamente, en Japón, la globalización la llevó del mismo modo que a las fábricas norteamericanas, la llevó a China, la llevó a Malasia, la llevó a diferentes lugares de la región, de la zona asiática, y ahí les generó un cambio en la estructura industrial a Japón, ¿no? Por supuesto, ellos en algún momento, como nos decía Marcelo, lo pudieron reemplazar, pero en este momento es verdad que lo que está faltando es la mano de obra. De todas maneras, lo que hay de mano de obra también no está calificada en este momento. La robotización, y él lo dijo, lo contó, la robotización en muchos casos reemplaza al ser humano, pero cuando tienen que apelar al ser humano, el ser humano, es decir, ese empleado, no está formado lo necesario como para atender los requerimientos del público. Lo cual, esto va a ser tema que en el futuro nos va a tocar a todos, ¿no? Porque la robotización produce eso, ¿no? Lo
decía muy bien hace unos años en una entrevista, ya había empezado la pandemia, Alcide Argumedo, en la que hablábamos de estos temas y decía el problema que tienen los robots es que no consumen, ¿no? Te resuelven muchas cosas, pero no consumen, con lo cual, si siguen avanzando con esto, va a sobrar el 50% de la población. Bueno, si sobrase con el producto económico volcado hacia la gente, está todo bien. Ahora, si lo acumula uno o dos personas industriales, es decir, se acumula el capital en pocas manos, y el mundo no tiene salida en esos términos, ¿no? Llegamos tarde, llegamos tarde. Está claro. Bueno, vamos a mencionar, no podemos dejar de mencionar la cuestión armamentística de Japón por su ubicación estratégica. Está condenado después de la Segunda Guerra Mundial, tiene prohibida la posesión de fuerzas armadas ofensivas, ¿sí? Esto en su constitución está, pero bueno, fue una imposición del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, después los aliados le fijaron los términos, ¿sí? De todas maneras, sigue siendo un aliado incondicional de Estados Unidos. Cuando decimos aliado, es un aliado obligatorio, no estamos hablando de que lo hace por placer o por identificación, es muy poco lo que identifica una cultura como la japonesa con Estados Unidos. Sin embargo, bueno, no le quedó otra alternativa de dominio, sino estar bajo dominio y tutela de Estados Unidos, frente también, porque está como el sándwich, como el jamón del sándwich, entre dos polos que hoy están teniendo una preponderancia como Rusia y China, y no es casual que uno de sus socios comerciales más importantes, a pesar de una enemistad histórica, sea China, ¿no? Es decir, que el comercio lo ejerza con China. Tiene conflictos también con Corea del Sur. Con China hay una discusión sobre una isla que se llama Senkaku, y con Rusia por las islas Kurulis del Sur. Son cuestiones históricas, reclamos históricos que mantiene la tensión, y tiene una tensión también natural con Corea del Norte con respecto a la cuestión misilística, por los alcances que Corea del Norte ha logrado con sus misiles y su desafío a Occidente, pero también tiene tensiones con Corea del Sur, por cuestiones históricas y también territoriales. Así que la posición de Japón no es determinante en el contexto mundial, pero es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa porque China particularmente no tiene ningún interés en crear un conflicto bélico, como no lo tiene en general, más allá de su reclamo con Taiwán. No tiene intenciones bélicas de expandirse China en términos objetivos y territoriales. Su forma de mostrarse poderosa es con el comercio, y es mantener una relación comercial que le permita seguir obteniendo los recursos necesarios para su industria, ¿no? Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Lo que es un país, qué bien que hicimos en elegirlo, ¿no? Porque tiene un gran encanto. Tiene, ¿no? Un gran encanto, sin ninguna duda. Y es para seguirlo, porque la cuestión tecnológica está muy avanzada, hay mucha inversión en la cuestión tecnológica, pero bueno, claro, la competencia con China, que creo yo que son complementarias en el aspecto tecnológico. Esto lo digo a riesgo y cuenta mía. Me parece que el hecho de que haya rivalidades históricas, pero que hoy sean socios comerciales, implica que haya una especie de complementariedad entre China y Japón, por lo menos en el aspecto tecnológico. ¿Sí? Y una gran inteligencia por parte de Japón, ¿no? De conservar buenas relaciones con ambos sectores, ¿no? El problema es que Estados Unidos no lo deja. Es decir, Estados Unidos, Japón para Estados Unidos es muy importante porque es el paraguas o la primera defensa, ¿sí? Desde el lado del Pacífico, ¿no? Nos queda muy poquitito, ¿no? Nos queda, creo que un par de minutos nada más, ¿no? Podemos ir poniendo alguna musiquita linda. Hay una música electrónica japonesa que seleccionamos acá, que está muy linda porque conserva la cosa tradicional, pero aparte, ¿ves? Se mete desde la modernidad, se mete el sonido típico, ¿no? Sí. Está buena. Y mientras tanto podemos pensar, claro, si vas a Japón,
ya sé que podés comer sushi, podés comer ramen, podés comer miso, hay algunas cosas que son tradicionales, ¿no? Pero por ejemplo, si te digo takoyaki, no tengo la menor idea. Claro, son cosas que tenés que estar en restaurantes especializados aquí como para meterte un poquito más. ¿Hay alguno? Podríamos ir a hacer un canje, ¿no? Que sonso que tuvimos. Son los takoyaki son unas pelotitas de harina rellenas de calamar, de repollo, de camarones secos, ¿no? Se sirven con salsa y las encontrás en Japón, las tienen en los restaurantes, pero también las venden vendedores ambulantes en las calles, ¿no? Hay un montón de comidas muy originales, bueno, como si venís a la Argentina, que te encontrás con una gran variedad. Hay algunas que son tradicionales y después tradicionales por regiones, ¿no? Ahí están anunciando la salida del vuelo para Tokio, así que me parece que podemos aprovechar. Ahí está, entonces vayamos, invitemos a la gente de la radio pública de Marcos Paz, de la 90.7. Hoy, después a las 4 de la tarde, pueden escuchar el programa. A la gente de Oberá, a través de RPD, la 97.5 de Oberá Misiones, los miércoles a las 20 horas pueden escuchar Mundo en Clave. Y a todos los oyentes que nos escuchan desde Buenos Aires o a través de Radio Caput, el martes que viene a las 10 de la mañana. Larry, gracias Lali Grumeli. Y nos reencontramos. El martes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. De el Alto Valle Comahue. Mendoza. De Berazategui. De San Juan. Localidades así puedes. San Martín de los Andes. Pasan cosas. Los días más felices de mi vida fueron cuando vos estabas en la presidencia de este país. Nuestra única esperanza es sacar adelante este país y ponerle freno a los monopolios, al Grupo Clarín y al Fondo Monetario Internacional. En ella confiamos y en ella ponemos todo nuestro amor y esperanza. Es que muchos estamos esperando a que vuelvas. Te queremos, Cristina, te queremos. Toda la fuerza para Cristina y para el desarrollo de este país. Radio Caput. Mucha fuerza, compañera, adelante. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso es Cristina. Lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor, y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina cubriría